Levante su Biblia, vamos a hacer nuestra declaración. Si usted nos acompaña por primera vez y está sintonizando esta transmisión, estamos en Gente Nueva, esta es su casa y vamos a iniciar esta segunda reunión de domingo de 3 reuniones que tenemos hoy. Levante su Biblia, vamos a hacer una declaración basada en 4 principios: salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas y nosotros estamos firmes y caminamos en su palabra de acuerdo a lo que dice esta escritura, su escritura. Levante su Biblia y todo fuerte. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Tome su lugar. Este año el lema ha sido su reino, y esta temática la hemos llevado todo el año porque fue la palabra que Dios me habló desde el año pasado acerca de cómo caminaríamos en este año y cuál sería el tema sobre el cual nosotros estaríamos viviendo, creyendo, enseñando. Por eso tuvimos mujeres de reino en el Congreso, tuvimos apasionados por su reino, el de jóvenes, y el de pastores y líderes, que es transformados por su reino. Además de las diferentes reuniones, cómo es que hemos estado hablando acerca del reino. Y el día de hoy quiero impartirle lo que tiene que ver con caminar en su reino, entrar en su reino y vivir en su reino. ¿Qué tan importante es esto? Porque meditaba esta palabra y sin duda la falta de no solamente comprensión de lo que es el reino de Dios, sino el entrar en el reino de Dios y vivir en el reino hace que haya estancamiento en nuestra vida. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan, acompáñame por favor, en el capítulo 3, la historia de un hombre que se acercó con Jesús, maestro de la ley, llamado Nicodemo. Voy a leer hasta el verso 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, verso 5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, en este pasaje encontramos a un hombre, un fariseo, un principal, que se acerca con Jesús para hacerle algunas preguntas respecto a las enseñanzas, el ministerio que está desarrollando Jesús. Y él va de noche porque era un hombre que tenía cierta reputación y no quería comprometerla. Entonces va de noche con Jesús y le hace la pregunta, o le empieza a comentar acerca de, reconociendo el ministerio que tiene: sabemos que Dios está contigo, no podrías hacer las obras que haces y lo que enseñas si Dios no está contigo. Entonces Jesús le revela 2 cosas acerca del reino. Lo primero que le dice: que el que no nace no puede ver, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es muy revelador para nosotros hoy en día,
Porque el hombre tenía dudas y tenía una buena intención, porque el hombre no fue a atacar a Jesús en su enseñanza, en lo que él estaba haciendo. Él sabía que lo que sucedía y el respaldo que tenía era de Dios. Y lo dice porque las cosas que haces, seguramente Dios está contigo. No lo podrías hacerlas si Dios no está contigo. Es de Dios, pero ¿cómo es que sucede todo esto? Entonces Jesús le dice: mira, no lo vas a entender, no lo vas a poder comprender hasta que nazcas de nuevo. Y dice: no vas a poder verlo. Hay muchas cosas, iglesia, que no vamos a ver de Dios, que no vamos a comprender respecto al reino de Dios hasta que nosotros entremos en el reino. Y Jesús le dijo, porque el hombre estaba guiado, a pesar de que era un maestro de la ley, era un fariseo, un conocedor de la ley, pero no tenía la revelación de la ley. Y Jesús le dice: no vas a poder ver el reino a menos que nazcas de nuevo. Y nosotros no vamos a poder ver muchas cosas que Dios está haciendo, porque quizás estemos controlados más por la razón que por la revelación. Y el fariseo estaba controlado por la razón, porque después le dice: ¿cómo yo ya viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? O sea, él estaba racionalizando todo, o estaba razonándolo, pero Jesús le estaba hablando de una verdad espiritual, pero él no la podía ver y no la podía recibir. Y le dice: no te estoy hablando de lo natural, te estoy hablando de lo espiritual. Entonces, cuando hablamos acerca del reino de Dios, para poder verlo, nosotros lo podemos ver por el espíritu y la fe, pero no por la razón. Entonces hay muchas cosas de Dios que no vamos a entender por la razón, pero existen. Pero Dios las está revelando, Dios las quiere mostrar para que nosotros las veamos, pero no va a poder ser por la razón, porque ya vamos a ver que el apóstol Pablo después escribe que para la gente que camina en reino, las cosas que hace, las cosas que obedece, van mucho más allá de lo que la razón. Y para los naturales, dice el apóstol Pablo, son locura las cosas del espíritu. Porque en el reino de Dios comparado con el reino natural, es locura las cosas que se hacen. Ahora lo vamos a ver. Entonces, dos cosas acerca de esto para lo que le quiero enseñar. El reino se ve y el reino se entra. Después le dice Jesús en el verso 5: si tú no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Se le estoy diciendo algunas cosas para poder nosotros comprender, porque estoy convencido que si usted y yo nacemos del espíritu, no solamente conocemos, porque el hombre conocía, y usted quizá conoce la Biblia, y usted quizá ha leído porciones de la Biblia, o la ha leído toda, o quizás es un experto y usted ha leído la Biblia y conoce esta teología, pero si no tiene el reino en su vida, si no se le ha revelado, entonces usted está controlado por la razón, por los sentidos, pero no por la revelación de la palabra. Porque esta palabra es espíritu y es vida. Tiene espíritu esta palabra, que puede transformar, que puede cambiar. Entonces Jesús habla acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios no es cuando usted y yo muramos y entonces ya vamos al reino de los cielos. No es ir al cielo, sino que el entrar en el reino de Dios no solamente es cuando muramos ir al cielo si estamos en Cristo Jesús,
sino que el reino en esta tierra, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, habla acerca de el Padre Nuestro, la enseñanza, la oración acerca del Padre Nuestro. Jesús les está enseñando de la oración y le dice: cuando oren, oren así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces el reino no solamente es cuando vayamos al cielo, sino que el reino viene a esta tierra. ¿Qué tan importante es que Jesús lo puso como una oración modelo? Cuando oren, cada vez que oren, que la oración tendrá que ser un estilo de vida. No solamente es un devocional, es un estilo de vida donde estamos conectados con Dios. Cuando ustedes oren así: venga tu reino. Entonces el reino también es en la tierra, no solamente en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces estamos hablando de que en esta tierra Jesús vino también a mostrar, para ver el reino, para que veamos el reino, pero también para que entremos en su reino. Y lo hace en esta oración diciendo: oren y digan: venga tu reino. Ahora voy a hablar qué implica el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios es espiritual. Entonces este maestro tenía buenas intenciones al hablar con Jesús. Sin embargo, no tenía la revelación de lo que es la palabra de Dios. Porque él en su razón decía: nacer de nuevo. Sí, bueno, la biología dice que solamente podemos nacer del vientre de una mujer y después de un proceso de gestación de 9 meses. Y esa era su razón, su entendimiento y su conocimiento. Pero Jesús le dice: no estoy hablando de eso, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y esa es otra cosa. Porque el hombre conocía la ley, pero no tenía revelación de la ley. Usted puede conocer de Dios, pero no necesariamente tener una relación con Dios. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, le digo lo que al principio: si esto se nos revela, nos puede cambiar la vida de hoy para siempre. Si esto se nos revela hoy, porque muchas cosas no las percibimos porque son de reino y son espirituales, y la razón no la va a poder comprender, ni es la intención. Pero es importante que usted y yo caminemos en esa vida espiritual para poder ver el reino, porque el reino se está moviendo. Aunque usted vea un mundo en tinieblas, el reino de Dios está operando y está activo y está sobre hombres y mujeres de Dios que se han conectado con Él y están manifestando el reino de Dios en esta tierra. Cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Pero Dios quiere hacerlo con usted también. No solamente con unos cuantos, Dios lo quiere hacer con todos. Dios lo quiere hacer con, dice, le habló a sus discípulos y le dijo: ora así. Todo el que ora y dice: venga tu reino, tiene la posibilidad de ver, de que se manifieste el reino de Dios en su vida. Amén. Entonces, cuando hablamos de reino, hablamos de la vida espiritual y la manifestación de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Fíjese, estoy en Colosenses capítulo 1 verso 13. Colosenses capítulo 1 verso 13, capítulo 1. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es un cambio de poderes, un cambio de autoridad del reino de las tinieblas, una traslación al reino de su amado Hijo. Es un cambio de autoridad, un cambio de atmósfera, un cambio de poder, de la razón a la vida espiritual. No que seamos seres irracionales, no, pero no somos controlados por la razón, sino estamos controlados por una palabra salida de la boca de Dios. La razón te va a decir no se puede, pero una palabra salida de la boca de Dios te dice sí se puede.
Porque es que nos cuesta entender cuando hay una palabra que sueltan sobre nuestra vida y hay una palabra donde te dice: Dios va a venir sobre tu vida en sanidad, Dios va a manifestar en tu vida, sobre tu casa, toda tu casa será salva por la sangre de Jesús. ¿Y por qué nos cuesta trabajo recibir eso? Porque la razón nos dice: no, es que esta gente nunca va a cambiar, es que este hijo nunca va a salir del camino donde está, es que esta pareja mía no va a poder cambiar nunca. Porque, o sea, la razón dice eso, pero la palabra revelada dice: tú y tu casa serán salvos. ¿Y por qué nos cuesta trabajo? Porque lo estamos filtrando por la razón en el ámbito donde vivimos. Porque si estuviéramos en el reino de Dios, esa palabra la recibiríamos como una perla, como un cumplimiento, como algo que ya está hecho. Porque aunque los hijos ahora estén descarriados, si Dios dijo que ellos van a servir, que van a adorar y que van a acercarse al Señor, así va a ser. Y lo creemos y reaccionamos y cambiamos nuestra manera de hablar. Pero cuando no es así, cuando no vivimos en el reino, no podemos ver la salvación de nuestros hijos. Lo que vemos solamente son la realidad circunstancial que nos rodea. ¿Me estoy explicando? No estoy haciendo bolas. Entonces, la pregunta es: ¿en qué reino estamos? Podemos ver a Dios, podemos entender y recibir lo que recibimos, lo que Dios, la palabra que nos imparten, o lo razonamos como Nicodemo, aunque era un fariseo, un conocedor de la ley, pero no tenía revelada la ley en su vida. Solamente era una práctica religiosa, pero no había revelación en su vida porque no había entrado en el reino. Eso es importante. Podemos estar toda la vida en la iglesia y no necesariamente haber nacido de nuevo. Vivir en la misma condición, en la misma condición de espiritual, en la misma pobreza mental, en la misma pobreza económica, emocional, en la amargura. Aunque hayamos estado en la iglesia, puede haber gente así porque no ha entrado en el reino, como fue con Nicodemo. Ahora dice: es un cambio de poder, es un cambio de autoridad. Y Jesús dijo: traigan el reino. Cuando oren, digan: venga tu reino, declárenlo. Porque cuando hay reino, las declaraciones cambian, la manera de hablar cambian. Entonces, ¿en qué consiste el reino? ¿Qué tiene que ver con el reino? ¿Qué es el reino de Dios? Si es algo espiritual, entonces ¿qué tiene que ver? Lucas capítulo 11 verso 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, una manifestación del reino de Dios es la liberación. La liberación es una manifestación de que el reino de Dios está en ese lugar, está en una persona, está en una familia. Esa es una manifestación del reino de Dios. Y tú y yo necesitamos en el reino de Dios no solamente verlo, sino entrar en el reino de Dios y por lo tanto vivir en esa liberación constante. Porque no es la voluntad de Dios que tú y yo estemos atados, esclavizados mental, espiritual o físicamente, sea la enfermedad, sea ligaduras emocionales, sea ataques espirituales. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es el reino de Dios, sino que el reino de Dios es liberación. Más si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Levanta tus manos. Yo no sé cuál sea la atadura de tu vida. Si es una atadura mental, es argumentos que se te han levantado. Quizá tú has dicho: yo quizá no salga de esto. O quizá hayas bajado tu expectativa de vida con todo lo que ha sucedido. Pero algo se levantó, un argumento, un pensamiento. Quizá hay algo mental que no te deja avanzar, que no te deja soñar, que no te deja visionar. En el nombre de Jesús tú has venido a ser libre, porque el reino de Dios está en esta casa.
El reino de Dios está en este lugar. Así es que en el nombre de Jesús, levanta tus manos y repite después de mí: en el nombre de Jesús, renuncio a vivir en las tinieblas. A partir de hoy me levanto creyendo, declarando que soy hijo de Dios y vivo en el reino de Dios. Venga tu reino y que se haga la voluntad de Dios sobre mi vida. En el nombre de Jesús, renuncio a las tinieblas y me declaro ciudadano del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mantén tus manos levantadas. En el nombre de Jesús, toda atadura mental, todo argumento es derribado por esta palabra. Todo argumento diabólico, todo argumento levantado por la razón, en el nombre de Jesús, hoy es derribado por la unción del Espíritu Santo, por la manifestación del reino en la liberación. En el nombre de Jesús, toda atadura mental, toda atadura emocional es rota. Se pudre el yugo que ata tu mente, que no permite que visiones, que no permite que puedas recibir la palabra, que no permite que puedas visionar y que puedas soñar y que puedas anhelar. En el nombre de Jesús, sé libre y sé libre, porque el reino de Dios está en este lugar y está sobre tu vida. Amén y amén. Quédate de pie un momento. Quédate de pie un momento. Toda atadura espiritual que te haya detenido en este tiempo. Quizá sabe que las palabras, como las actitudes, abren puertas. Palabras negativas, así como las actitudes correctas y las decisiones en fe abren puertas. Entonces, a veces se abren puertas por las declaraciones, por las acciones. Cualquier puerta que se haya abierto por las declaraciones, hoy la cierras en el nombre de Jesús, por lo que acabamos de declarar. Si tú te has sentido oprimida, oprimido en el espíritu, si has sentido opresión en el espíritu, porque todo esto que estamos viviendo en el mundo tiene una raíz espiritual, por supuesto. Lo he mencionado una y otra vez, lo que hay detrás de todo lo que estamos viviendo y los espíritus que se están moviendo, de temor, de depresión, de ansiedad. Entonces, si has recibido o si has estado en opresión espiritual, hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús, toda atadura, toda opresión diabólica sobre tu vida, que has recibido por malas noticias, que has recibido por amenazas, que has recibido por maldiciones, en el nombre de Jesús, por la palabra que está siendo predicada, por la palabra que estás recibiendo, ahora quedas libre de todo eso. Todo espíritu de temor se va de tu vida y no regresa más. Todo insomnio, toda depresión, ahora toda ansiedad, fuera en el nombre de Jesús. Toda tristeza se va en el nombre de Jesús y vuelve el gozo de tu salvación, y vuelve la alegría de adorar, y vuelve la alegría de vivir, y vuelve la pasión por soñar, y vuelve el anhelo y la visión sobre tu vida de volver a creer por lo imposible. En el nombre de Jesús, sé libre para soñar, sé libre para creer, sé libre para visionar, sé libre ahora para disfrutar el gozo de la salvación. Ahora en el nombre de Jesús, sé libre y sé libre. En el nombre de Jesús, grita conmigo: soy libre. Dígalo fuerte: soy libre. Por sus llagas y por su sangre soy libre. Amén y amén.
La actividad demoníaca, dice Jesús, si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado. Hay actividad demoníaca a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico. Hay enfermedades que su origen no es físico, sino es espiritual. Entonces quédense de pie los de acá. Voy a orar por ustedes de sanidad. Ustedes también, parece, si quieren. Dice, ay, ¿por qué ellos? Porque se sentaron. Que son los alumnos de la academia, toman notas de todo, hasta de las palabras que me equivoco. Entonces hay enfermedades que su origen es espiritual. ¿Cómo sabemos que es eso? Bueno, la enfermedad es una consecuencia de la caída del hombre, de la desobediencia. Pero hay enfermedades que tienen su raíz totalmente espiritual. ¿Cómo se sabe? Cuando vas al médico, tú te sientes terrible. Físicamente vas al médico, te toman presión, tus signos vitales, te toman la oxigenación, ven la sangre, ven todo, y dices, este está bien, no tiene nada. Y tú sabes que te sientes mal, y en realidad sí estás mal, pero es porque la raíz es espiritual. Como tiene que ver, por ejemplo, problemas gastrointestinales son sus raíces en muchas ocasiones la amargura. Y cuando perdonas, entonces sanas. No fue con medicina, fue con el perdón. Cuando sueltas a la persona que te dañó, la sueltas y entonces viene sanidad para tu cuerpo. Pero hay enfermedades que tienen una raíz espiritual. Entonces quiero orar por eso en esta mañana. Quiero orar por eso. Entonces yo no sé si tú vienes enfermo hoy, pero levanta tus manos ahí donde estás y si quieres recibir esta palabra de sanidad, entonces recíbela en el nombre de Jesús. Declaro la sanidad de Dios del cielo. Ahí donde te encuentras, si tú estás viendo esta transmisión, ahí recibe tu sanidad. Si estás enferma, si estás enfermo, ahí en la cama de hospital o en tu casa, recibe la palabra de sanidad, porque esta palabra tiene espíritu, esta palabra es vida. Así es que en el nombre de Jesús recibe el milagro de sanidad en tu vida ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cualquier actividad demoníaca sobre tu cuerpo que te ha estado oprimiendo, que ha estado debilitando y que ha estado enfermando, en el nombre de Jesús, por la unción del Espíritu Santo, por la palabra del reino que está siendo predicada en esta mañana, se sana y se libre en el nombre de Jesús. Ahora el poder de Dios entra desde tu cabeza, recorriendo todos tus órganos internos y externos en el nombre de Jesús, recorriendo tu cuerpo, sanando en el nombre de Jesús, transformando, regenerando. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se sana. Mujer, se sana en el nombre de Jesús. Se deshace todo tumor, se deshace todo quiste, todo mioma. Ahora en tu vientre, en tu cuerpo, se sana en el nombre de Jesús. Huesos, ahora reciba la unción del Espíritu Santo y alíñense en la sanidad divina en el nombre de Jesús. Huesos sean sanos, se va toda artritis. Ahora en el nombre de Jesús recibe tu sanidad. Toda deformidad, todo hueso quebrantado en el nombre de Jesús ahora es restaurado por el poder del Espíritu Santo. Recibe tu sanidad. Recibe, toda dolencia fue llevada en el cuerpo de Jesús, no es tuya. Así es que recibe la sanidad ahora, porque por sus llagas fuiste sanada, fuiste curado en el nombre de Jesús. Alguien diga: estoy recibiendo mi sanidad, estoy recibiendo mi milagro. Vamos, dile: recibo mi milagro y recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Escuche esto: cuando uno vive en el reino de Dios, uno puede ver a Dios moverse. Uno puede oír a Dios. Uno lee la palabra y los versos de la Biblia los apropia, saltan
y se te revelan. Eso me pasó hace años cuando le he platicado, creo que en alguna ocasión, padecí, ¿cómo se llama? La úlcera gástrica. Y es terrible los que han padecido problemas gástricos y sobre todo úlcera. No puedes comer cualquier cosa, ni frío ni caliente. Menos picoso es la muerte. Y tampoco ácido. Es una vida difícil, alimenticia. Entonces tenía problemas. Y yo, todos esos medicamentos para el estómago yo los conozco. Y porque los recetaban y ahí estaba. Para poder comer algo tenía que tomar una medicina y después otra medicina para que no causara acidez. Y algo difícil, doloroso, es una carga. Pero cuando recibo la palabra que tiene que ver con 1 de Pedro e Isaías 53:5, que es algo que cito, lo he apropiado, dice la Biblia que por sus llagas fui curado. No estaba en una conferencia, no estaba en un servicio de sanidad o en una oración, nadie estaba orando por mí, solo escuché la palabra y que decía: por sus llagas fuiste curado. Quizá llamó la atención porque yo tenía una llaga en el estómago, ahí en la boca del estómago, terrible. Entonces, cuando por su llaga fuiste curado, fuiste sanado, llamó mi atención. Y lo segundo, porque una llaga, dije, yo tengo una llaga. Y Jesús, por sus llagas fuimos curados. Y lo segundo que dice es que fuiste curado. Está escrito gramaticalmente en tiempo pasado. Entonces yo lo recibí y dije, bueno, por su llaga fui sanado, de tal forma que esta úlcera gástrica no es mía, ya la sanó Jesús, ya la cargó, ya la pagó. Yo creo esa palabra y cuando creí la palabra sentí como el poder de Dios entró en sanidad en esta parte de mi estómago, sanándome. Yo recibí la sanidad, vi esa sanidad de mí. O sea, el reino de Dios se manifestó sobre mi cuerpo en sanidad. Y fue así, y yo lo comprobé yéndome a comer algo picoso. Dije, una de dos, o sané o al hospital otra vez. Pero yo voy a comprobar porque algo ya me pasó. Y fui, lo hice, disfruté esa comida picosa. Y luego dije, vamos a confirmar la sanidad. Y otra picosa después. Y vivo en confirmación desde aquel tiempo. Pero recibí la sanidad. No fue una medicina, no fue un tratamiento, fue una palabra que se me reveló y vi el reino de Dios en mi vida. Porque cuando tú estás en el reino, tú puedes ver a Dios. Cuando estás en el reino, tú puedes percibir ambientes, puedes percibir espíritus, puedes percibir las intenciones de las personas, puedes ver a Dios moverse, la palabra de Dios la puedes recibir. Y cuando alguien te dice Dios te va a bendecir, lo crees, reacciona, lo arrebatas, lo pactas, porque sabes que es verdad, porque Dios lo dijo, sabes que va a suceder. Esa es tu realidad divina, aunque la física te está diciendo una cosa, pero la realidad del cielo, porque vives en el reino, porque puedes ver a Dios, entonces sabes que va a suceder, porque la Biblia nos dice y nos habla que podemos ver a Dios a través de su reino. Amén. Entonces, número uno, el reino tiene que ver con liberación. Recibe tu sanidad por sus llagas. Yo te doy esta palabra que yo recibí hace años. Por sus llagas fuiste sanada. Yo no sé cuál sea la enfermedad que te aqueja. Por sus llagas fuiste sanado. Recibe tu sanidad. Ya fuiste, ya lo hizo. Solamente tienes que creerlo y recibirlo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces recibir algo de Dios? Porque no estamos dentro del reino, estamos dentro de la razón. Todo lo queremos filtrar por la razón y el pensamiento. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tres elementos que no tienen que ver con la razón, que no tienen que ver con la panza, o sea, la comida,
que no tienen que ver con cosas materiales. El reino de Dios no es cosa material. El reino de Dios no es comida y no es bebida. Por eso no esperemos entender las cosas de Dios a través de lo material. Jesús explicó este ejemplo del joven rico, del hombre rico que había recibido una herencia, la engrandeció, la creció y le habló a su alma: ahora, alma mía, descansa, porque ya tienes lo suficiente para vivir. Pero Jesús le enseñó a través de ese ejemplo que no se puede suplir una necesidad del alma con cosas materiales, mucho menos dinero. No va a ser. Pregúntese a los ricos del mundo que buscan propósito en su vida. Tienen el dinero en su vida, pero no tienen propósito en su vida, no tienen a Dios en su vida. Y ellos saben que no pueden. Lo dijo Steve Jobs: no puedo, con todo el dinero que tengo, no puedo poner a alguien mi enfermedad para que él la cargue y yo siga viviendo. No puedo. Y el hombre murió, fue su último escrito. Jesús lo dijo. Al hombre le dijo: esta noche reclaman tu alma, porque nunca vas a poder suplir una necesidad del alma con toda la riqueza que tiene. Y eso sigue vigente hasta este día, hasta este tiempo. Entonces, ¿qué es el reino? Dice la palabra que el reino es justicia, es paz y es gozo. Por supuesto que una justicia divina, porque la justicia de la tierra está corrompida, está tergiversada. Pero cuando la justicia de Dios se manifiesta, entonces hay paz. Y esa paz que Dios da no te la puede dar el dinero. Te lo digo con toda seguridad, porque muchos expresan y dicen: si tan solamente yo pudiera tener lo necesario, yo descansaría. No, no vas a descansar, porque nunca una cosa material le va a poder descanso al alma. No tiene nada que ver. Por eso hay que vivir en el reino, porque cuando vivimos en el reino hay riquezas que no son monetarias, que no se pueden cuantificar, que no se puede dar valor, que solamente Dios puede dar, y que Jesús ha ganado para nosotros con su sacrificio en la cruz. La paz que el cielo da no te la puede dar ninguna condición, no te la puede dar una marca, no te lo puede dar. No estoy diciendo que el dinero sea malo. Ayuda para vivir bien, para tener buena comida, buen vestido. Pero tú tienes que saber que eso no te da tu identidad ni tu valor. Una marca no te da el valor a tu cuerpo. Jesús lo dijo a sus discípulos: miren cómo se visten las flores en el campo, qué colores, pues el Padre las viste. ¿Cuánto más a ustedes? No te hace. Y luego después le dice: mas buscad primeramente. ¿Qué se busca primero? ¿Qué se busca primero? El reino. El reino de Dios. Y cuando tenemos el reino de Dios, tú sabes que la marca que te da valor es la sangre del Cordero de Dios que derramó por amor a ti y a mí en la cruz hace 2000 años. Ese es el poder de tu marca, ese es el valor de tu vida. Tu vida tiene una marca que es la sangre del Hijo de Dios. Eso sí te da la paz del cielo. Eso sí te puede dar la justicia, se puede manifestar en ti. Amén. Entonces, ¿el reino qué es? Es liberación. ¿Cuándo pagas una liberación de Dios? Entonces el reino es paz. Qué a gusto es descansar. Qué a gusto es tener paz en el corazón en medio de un mundo de problemas. Eso solamente Dios te lo puede dar, resultado de la relación con Él. La razón te va a decir: no, no se puede. ¿Cómo no? Pues ¿cuándo? ¿Cómo? Pero si Dios lo dijo, es verdad. Él tiene formas de. Amén. Entonces, ¿qué es el reino? El reino es gozo, un gozo que el mundo no te lo va a dar, el dinero no te lo va a dar, tu pareja no te lo va a dar, tus hijos no te lo van a dar, solamente Dios te lo puede dar. Es un gozo que se convierte en una fortaleza para lo que estamos enfrentando, que sabes que no importa cuán difícil esté afuera, tú
cambias tu manera de pensar. Una persona que vive en el reino no vive diciendo: a ver cómo terminamos este año, pues por lo menos ya sobrevivimos. Así no habla una persona de reino. Una persona de reino dice: vamos a terminar este año en victoria, vamos a terminar este año en gloria, este año lo vamos a terminar en alabanza, este año lo vamos a terminar creyendo, porque el año 2022 nos espera una mayor gloria que la que hemos recibido. Algo grande viene sobre mi vida y sobre mi familia, y lo crees y lo declaras y lo vives, porque Dios te lo ha dicho y sabes que es verdad. Alguien diga: yo creo en su palabra. Amén. Tome su lugar un momento más, me quedan 4 minutos. ¿Cómo es? Porque la razón te va a decir: no se puede. Es el reino al revés. Aquí en el mundo, para ser alguien tienes que estar arriba, pero en el reino de Dios, si quieres ser alguien, tienes que sentarte y servirle a los demás. ¿Alguien quiere ser mayor? Dijo Jesús: sírvale a sus hermanos. En el reino funciona diferente. Por eso no lo vas a checar con la razón. Por eso muchas cosas no puede, en nuestra mente democrática o socialista o comunista, en esa mente capitalista, no va a poder entrar el reino, porque en el reino las cosas funcionan diferente. Como lo dice el primer libro de Reyes, cuando una mujer, la historia de una mujer, la viuda de Sarepta, está por morir, 3 años de sequía, una crisis económica terrible. La mujer enviudece, está con su hijito, hay crisis, no hay agua, no hay comida, solamente le queda un poco de harina y le queda un poco de aceite. Y dice la mujer: para así voy a hacer una pequeña torta de pan, la vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Porque esa es la razón. La razón dice: no hay escasez, hay crisis, así nos tocó, ni modo, hoy nos toca morir. Muchos están pensando así como esa mujer. Muchos han hablado como esa mujer. Quizá terminemos este año, con que lo terminemos ya vamos por ganancia, y quizás si ya muramos, ni modo. Así hablan. Tienes ese síndrome de la viuda de Sarepta. Comemos este pan y muramos porque la cosa está difícil. Pero llegó el reino a su casa. Llegó el reino de Dios a través del profeta Elías. Y cuando llega el profeta, le dice: ¿qué haces? Bueno, voy a hacer una torta con esta harina, una de pan voy a hacer, y este aceite lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Le dice: haz como has dicho, pero primero dame de comer a mí. La razón te dice: qué abusivo profeta. Así son todos. Ya sabía todo lo que ve en YouTube de esos vividores, pastores y dinereros y lo has visto. Porque la razón te dice: no, qué abusivo profeta. Yo cuando lo leí, hasta yo dije: no, qué abusivo. El profeta: hazlo, pero primero dame de comer a mí porque tengo hambre. Y en esa mentalidad que no es de reino, de la razón, podemos decir: qué abuso. Pero es reino, porque el reino es al revés. El reino de Dios parece al revés en este mundo. Y mira lo que dice el apóstol, Pablo. Dice en 1 Corintios 2:14, estoy terminando: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La mujer viuda se da cuenta que es un profeta, y la mujer dice: está bien, lo voy a hacer, de cualquier manera voy a morir. Y le da el pan cocido al profeta de Dios, y se le activa el reino de Dios a la mujer. Y entonces le dice: consíguete todas las vasijas que tengas, porque a partir de ahora no disminuirá, no acabará el aceite, tendrás provisión sobremanera. Porque le dijo: dame a mí primero. La mujer se introdujo en el reino, en la ley de las primeras cosas.
Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios, y lo que buscan, lo que persiguen, por lo que lloran, ahora, mañana les perseguirá, les añadirá a su vida. Ustedes tendrán más que suficiente, porque el reino atrae a las cosas de este mundo, porque así es el reino de Dios y su justicia. Escuche, la mujer consiguió las vasijas, el aceite empezó a llenarse, porque así es Dios. Dios tiene poder de sacar de aquello donde no hay, y Dios tiene poder de bendecirte aunque tú pienses que no tienes. Dios tiene poder para hacerlo. Alguien diga: yo vivo en el reino, yo quiero ver en el reino de Dios. Escuche esto: cuando una persona vive en el reino, tú recibes una palabra, lo primero que choca es la razón. Dios te dice: te voy a dar una casa que tanto has querido. Y tú dices: no, con lo que gano ni en 20 años podría tener una casa, porque la razón te dice eso. Pero si la palabra de Dios, que es una perla, te la está dando alguien, el profeta, la profeta de Dios, créela. No le hagas caso a la razón. La razón te va a decir: no se puede, hay crisis, hay virus, hay pandemia. Pero Dios te está dando esa palabra. Dios es especialista de hacer donde no hay. Dice la Biblia que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero dijo Dios: sea la luz. Y el poder creativo de Dios empezó a formar todas las cosas. Estás delante de Dios, el que de la nada hace todo. Si Dios te dice: te voy a bendecir, y el año 2022 va a ser el mejor año de toda tu vida, más vale que lo creas, porque así será. Si Dios lo dijo, alguien grite: por siempre, amén. Grite, celebre, créalo. Eso es reino, eso es reino, y eso es reino. Tuya es la gloria por siempre, amén. Porque hay un momento, escuche esto, hay un momento donde se activa todo. El reino de Dios acelera las cosas, está por encima de la ley de la física. Jesús caminó sobre las aguas, y uno de sus discípulos dice: mándame ir a ti, quiero entrar al reino, ven a mí. Y empezó a caminar sobre las aguas. Pero la razón te dice, y la física, que eso es líquido, es H2O. Eso no aguanta un peso de 80 kilos. Pero el reino dijo, hay una palabra que dijo: ven. Y la palabra está por encima de las leyes de la física, está por encima de la circunstancial de la vida, está por encima de las leyes naturales. Si Dios te dijo va a suceder, más vale que lo creas. Si Dios te dijo vas a caminar sobre las aguas, más vale que lo creas. Porque si Él lo dijo, Él hizo el cielo y la tierra, y por su palabra fueron hechas todas las cosas. Va a suceder, te aseguro que va a suceder, y tú tienes que creerlo. Amén. Le digo este testimonio rápido. Estaba por entrar a mi recepción hace un tiempo, y cuando iba a entrar, una anciana se acercó a mí con una bolsa como de mandado, así como las viejitas cargan sus bolsas. Bueno, mi suegra no, porque ella es finolis, ella carga. Y la mujer saca, dice: pastor, ¿me puede dar un tiempo? Le digo: sí, hermanita, dígame. Yo pensé que iba a pedir oración. Dice: no, se quiero dar una ofrenda. Ah, bueno, está bien. Y saca a la mujer y me da su pensión. Había muerto su marido, y lo que le habían dado el marido me lo está dando. Le digo: y la razón, la razón, no, ¿cómo? Hermanita, eso es para vivir usted y todo. No, yo se lo estoy dando a Dios a través de usted. Le digo: ay, Dios mío. Y el Espíritu Santo me habla y me dice: recíbelo. Le digo: no, Señor. Y yo me empiezo a pelear con el Señor mentalmente. Y digo: es una viuda, ella necesita el mismo caso que las de Sarepta. Dice: recíbelo, es la única manera que la puedo bendecir. Híjole, y lo recibo. Hermano, era una ofrenda buena, generosa. Y yo tenía carga en mi corazón, conflicto. Y le dije a la pastora: mira, es que así pasó. Y la guardé. Y dije: se la voy a regresar en algún momento. Cuando de repente la veo semanas después, y viene
La viejita bien sonriente: pastor, quiero decirle algo. Ay, hermano, yo con la carga. Ay, hermanita, casi que se le tengo la ofrenda lista para que usted sea. Dice: estoy feliz, vengo a dejarle otra ofrenda. ¿Qué? Feliz, dice: me acaba Dios de regalar mi casa. Tengo mi casa, tengo un coche, y me empieza digo, padre, dice, es que la única, dice, yo sabía que Dios me iba a bendecir, por eso tenía que honrarlo. La lección de mi vida, la mujer me enseñó, porque la razón te va a decir: no, esto no se hace, esto no es así. Pero en el reino al revés, en el reino de Dios las cosas son diferentes. Pero cuando tú vives en el reino de Dios, no es al revés, es el reino derecho, es el reino de su justicia, es el reino de los cielos en la tierra. Es Dios en esta tierra haciendo lo imposible. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Porque el reino de Dios se ha acercado y su reino está aquí, en esta tierra, es aquí, es ahora y es contigo. No es para todos, pero es para los que creen, es para los que se atreven, es para los que dicen: el próximo año, antes que termine este año, algo me va a suceder grande, porque el reino de los cielos está sobre mi vida. Escuche esto, escuche esto. A la mujer, la viuda de Sarepta, se le aceleró toda la escasez de los 3 años anteriores. Se le aceleró en un día por una decisión de honrar primero a Dios. Se le aceleró. Escucha esto: cuando el reino viene a tu vida, se te aceleran las cosas. Jesús dijo: aquello que persiguen los perseguirá mañana. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. Es un efecto extraño, pero que cuando tú empiezas a hacer de Dios tu prioridad, aquellas cosas te empiezan a atraer. El reino es atractivo, el reino atrae las cosas, el reino atrae las cosas. Lo que persigues hoy, mañana te perseguirá, porque sabes que tu prioridad y lo que te hace es la sangre, el cordero, el sacrificio, el Hijo de Dios. Eso es el que te da tu valor. Y si la paz de Dios está sobre tu vida, noticias, eres la persona más bendecida de toda la tierra. Si el gozo de Dios está en tu vida, en medio de un remolino de problemas, la noticia es esta: eres una persona altamente prosperada, porque el gozo es el que te sostiene y es tu fuerza para lo que viene. Amén. Necesitas la justicia, necesitas la paz y necesitas el gozo del Espíritu Santo para terminar este año y para comenzar el que viene. Podrás soportar lo que sea, porque si el reino de Dios está en tu vida, nada te puede detener, y por el contrario, todo se te va a acelerar. Alguien tendría que estar recibiendo esto. Tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Jesús le dijo esto: para ver y para entrar al reino tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Está hablando del bautismo en agua y está hablando del nuevo nacimiento. La manera de accesar a esa nueva vida es confesando a Jesús como el Señor de tu vida y Salvador. Levanta tus manos. Si tú dices: yo no he caminado en el reino, no siento que esté caminando en el reino, creo que camino por la razón y por la desgracia nada más. Hoy va a cambiar tu vida de una manera radical. 180 grados en tu vida van a comenzar a suceder. Un cambio de 180 grados. Repite después de mí: en el nombre de Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados y renuncio a vivir en la razón y en las tinieblas, para trasladarme
al reino de mi amado Jesús, a quien confieso como mi único Señor y mi único Salvador. Entra a mi corazón. Te abro las puertas de mi vida. Ven a mi corazón. Vive en mí. Gracias, Jesús, por salvarme y por pagar el precio de mi rescate. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús.